Hay conversaciones que nadie tuvo con nosotras, sobre nuestro cuerpo, nuestras hormonas, nuestro dolor o nuestra cabeza, sobre lo que significa ser mujer y no entenderte a ti misma. Yo soy Ana y esto es Sex and the Cycle, el espacio donde por fin se habla de esto. Bienvenidos a mi primer capítulo de Sex and the Cycle. Estoy demasiado emocionada por abrir este espacio y poder por fin darle el micrófono a mujeres que sé que tienen mucho que decir y mucho que contarnos. Antes de pasar a la teoría, antes de pasar a lo más educativo, lo más informativo, que es súper necesario, quiero abrir el espacio con una conversación mucho más profunda y definitivamente más incómoda, que es la de por qué las mujeres estamos tan desconectadas de nuestro cuerpo, por qué no lo entendemos, por qué no lo conocemos, por qué hemos normalizado el tratarnos igual el día 1, el día 14, el día 28 en nuestro ciclo, cuando definitivamente somos personas muy distintas. ¿Por qué no platicamos de nuestro ciclo? ¿Por qué hemos normalizado que nos duela? ¿Por qué no lo platicamos ni siquiera con nuestras amigas? Y lo chistoso es que siento que nadie nos lo dijo. O sea, no fue como que cuando nos llegó nuestra primera menstruación tu madre te dijo no platiques de esto, no te conozcas, no estés conectada con eso, ¿no? Sino que es porque vivimos en un sistema que pues así es. Nos metimos en esta dinámica que no se platica, no se cuenta nada, no se conoce y pues así está bien, ¿no? Y entonces para platicar de todo esto traje a una persona muy cercana a mí, una persona que me conoce mucho y que sé que ella ve todo esto exactamente igual que yo, y que tiene mucho que contarnos y mucho que decirnos, porque ella precisamente con su trabajo ayuda a gente a conectar consigo misma, a autoconocerse, tanto a hombres como a mujeres, pero ayuda a la gente a abrir esta puerta, ¿no?, de autoconocimiento. Ella es mi gran amiga Isa Ríos. Isa es terapeuta, trabaja con herramientas de autoconocimiento, que luego ya nos contarás un poquito más a detalle todo ello, pero estoy muy emocionada de tenerte, así que gracias por aceptar la invitación, por esta invitación al primer capítulo a platicar de esto tan incómodo. Bienvenida, Isa. Gracias, amiga. Honrada de estar aquí, emocionadísima por ser la primera y por ver evolucionar y surgir este proyecto que me lo platicaste en una caminata muy especial en la que hablamos de muchas cosas hace unas cuantas semanas, y verlo hoy materializado, ver este estudio, ver el camino que vas a seguir, y segurísima de que la información que aquí se comparta de todos los tipos, pero enfocado en este tema que es tan importante, no solamente para las mujeres, sino para la sociedad, porque tenemos que romper muchos paradigmas. Estoy convencida de que va a transformar vidas y que va a abrir muchas puertas para que se empiecen a tener otras conversaciones y se empiecen a normalizar estos temas. Total. ¿No? Entonces, esperando que lo que yo tengo que aportar le resuene a muchas personas y que este proyecto llegue lejísimos. Ay, seguro que sí, Isa. Mil gracias. Pues tú y yo llevamos siendo amigas que 3, 4 años ya, un rato, y justo hasta esa caminata que te conté del proyecto, nunca habíamos platicado de esto. O sea, nunca habíamos platicado nada del ciclo, nada de nuestro cuerpo, nada. ¿Por qué crees que es? Bueno, te voy a corregir porque sí habíamos platicado de eso, tal vez no tanto. Ajá. Pero yo tengo un recuerdo clavado de cuando nos fuimos a Mérida con nuestras amigas. Okay. Cuando íbamos camino al aeropuerto, tú me platicaste que tenías amenorrea y que estabas teniendo temas con tu cuerpo y que en algún momento querías congelar óvulos y que habías visto a diferentes especialistas, y todo surgió porque a las dos nos gusta correr. Ajá. Y habíamos quedado algunas veces de correr juntas, y me acuerdo que en ese momento tu terapeuta o diferentes especialistas que habías visto, energéticas, físicas, alópatas, etcétera, te habían recomendado que lo suspendieras por un tiempo. Sí. Por diferentes razones. Entonces creo que tal vez no lo habíamos explorado tan a profundidad, y tal vez fue después de algún par de años que llevábamos siendo amigas y platicando de otras miles de cosas, pero sí habíamos tenido algunos acercamientos sobre, y creo que fuiste o has sido la primera persona y tal vez la única que conozco con un caso así, y por eso me interesó.
y por eso quise saber más. Pero es verdad que no es suficiente y que otros temas de pronto nos parecen más relevantes y les dedicamos mucho más tiempo y mucha más energía. Total. Sí, yo pues cada vez soy más abierta con mi historia, porque yo durante mucho tiempo creí que pues no era una historia merecedora de contarse y que yo estaba sola, ¿no? Que pues, hasta casi desde un lugar de vergüenza, de no entender mi cuerpo, entonces pues no sé qué está pasando, pero pues no sé si alguien más tiene este problema o... Entonces pues gracias por abrirme el espacio y por dejar contármelo, porque sí, para mí pues no es un tema fácil, pero mil gracias por abrirme el espacio para que yo te contase esto. Entonces aquí me gustaría, Isa, entrar en tu trabajo. Como he dicho al principio, tú trabajas con herramientas de autoconocimiento, tú ayudas a la gente a conocerse. Cuéntanos un poco de todas estas herramientas que tú conoces y que tú sabes y que tú compartes y cómo nos ayudan a conectar con nuestro cuerpo. Justamente, bueno, primero tengo que decir que para mí el tema del ciclo se remonta a unos pocos años. O sea, yo también crecí con muchos tabús, como dices, no porque mi mamá o mis maestras me dijeron esto está mal o esto no se debe de platicar, sino es algo que simplemente como que fuimos dando por hecho como mujeres, como niñas que nos fuimos convirtiendo en adolescentes y bueno, ha tenido muchísimas repercusiones y para cada quien el momento en el que recibe la información es perfecto y se le van abriendo las puertas y las posibilidades acorde a su nivel de conciencia, a su nivel de interés en el tema, etc. Pero yo puedo decir que me fui familiarizando y me fui pues empapando del tema tarde, a mis veintitantos, veintivarios años, entendiendo que como quitándole estos tabús y estos estigmas, o sea, fui poco a poco. Me voy a ir un poquito más para atrás. Antes de eso que voy a platicar en un momento, obviamente mis primeras visitas al ginecólogo pues fueron con miedo, con pena, con vergüenza, con mucho tabú. Cambié de ginecólogo un par de veces. No me animaba como a entrar en confianza. Me fue costando un poquito de trabajo. Después, poco a poco, algunos temas de los típicos de tienes que tomar esta medicina o tienes que, o a ver, vamos a ver qué anticonceptivo vas a usar, pues ya vas agarrando un poquito más de confianza, ¿no? En algún momento me hicieron ya aquí abriendo la puerta de la confianza y con la intención de que pueda servir a más personas y podamos justo ir quitando estos tabús. En algún momento tuve alguna infección, alguna cuestión que necesitó de un tratamiento un poquito más profundo, un poquito más sofisticado, por decirlo de alguna manera, nada grave, pero justo cuando pasan estas cosas es que sí o sí tenemos que nombrar las cosas, ¿no? Claro. Nombrar las enfermedades, las condiciones, los padecimientos, hablar de opciones, ¿no? Entonces, este episodio que estoy comentando fue más o menos a los 24 años. Me tuvieron que hacer un pequeño procedimiento con nitrógeno de quemarme una infección, o no me acuerdo exactamente qué fue. Me acuerdo que el ginecólogo, que fue con el que me quedé muchos años, me habló de si funciona la solución 1, maravilloso, pero si no, nos vamos a la 2, y si no, a la 3, y si no, a la 4, y esta fue, me parece que la 2 o la 3, ¿no? Entonces, pero me tuvo que hablar de todas las posibilidades, justamente para que no me asustara, para que no me preocupara de más, para normalizarlo. Me habló de estadísticas, de miles de mujeres que se enfrentan con esta situación, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, fui avanzando.
también para poner más contexto y para abrir el tema un poco más, tomé anticonceptivos, pastillas durante 4 años. Me acuerdo, pero ¿cómo es cuando no les damos importancia a las cosas o cuando nos entra por un oído y nos sale por el otro? Me acuerdo que desde el principio el ginecólogo me dijo, tómalas 1 año, descansas 3 meses y tal. Y bueno, yo me seguí 4 años sin cuestionarme, esto me funciona, no le voy a mover, listo. En una visita al ginecólogo me dijo, ¿cuántas veces has descansado en estos 4 años? Ni una. Ok, vamos a descansar. Y en ese break que tomé de las pastillas, que en teoría iban a ser 3, 4, 5, 6 meses, dije, nunca más. Ya no quiero seguir usando este tipo de anticonceptivos que... No quiero decir que dañan y no me quiero meter porque seguramente esta conversación la tendrás con especialistas de la salud, pero ya no quiero hormonas externas, ya no quiero ser yo la que tiene que estarse acordando de la pastilla y que si un día no me la tomo entonces hay riesgo de embarazarme, etcétera. Entonces iba a probar otros métodos, pero al final decidí que no, que prefería cuidarme de forma natural y con preservativo. Y nada, hasta la fecha, desde los 24 años, tengo 34, nunca más volví a usar un anticonceptivo. De ahí siguieron pasando los años, seguí con estos, pues con esta forma natural de cuidarme que elegí, y poco a poco se empezaron a abrir otros temas, digamos, más emocionales, espirituales, holísticos, más allá de lo físico, de lo fisiológico, ¿no? Claro. Y fue así como un buen día, a los 28 años, en medio de la pandemia, una prima mía me habló de un taller online que iba a dar una psicóloga hablando sobre el ciclo menstrual, sobre las diferentes etapas, sobre cómo podíamos, pues, hacer las paces y tener una mejor relación con nuestro ciclo. Y ese fue un gran parteaguas porque todavía me acuerdo que estaba ahí en mi casa con mi computadora tomando el taller y nos abrían el micrófono para participar y yo con pena y yo con todavía un poco de resistencia, ¿no? Claro. Nos hicieron muchas preguntas para irlas contestando ahí y para seguirlas trabajando después. Y todavía me acuerdo, ¿no? Que me costó un poco, pero ya me iba abriendo más y más y más. Esto también parte de que, y no debe ser el pretexto, pero mi historia es que siempre tuve un ciclo bastante regular. Nunca tuve alguna condición como muchas mujeres que he escuchado historias de endometriosis, de ovario poliquístico, de algún tumor, de alguna cosa que necesitara cuidados más específicos. Tenías un ciclo normal. Sí. Normal, lo que consideramos que puede ser normal. Exacto. Entonces, a excepción de pequeñas cosas como lo que platiqué hace un momento, todo siempre estuvo bien, entonces no creía que necesitara entender más, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, esto sí me acuerdo, yo empecé a tener mi ciclo a los 12 años, ¿no? Poco antes de cumplir 13, en sexto de primaria iba. Y como a los 17, 18, 19, tuve, o tal vez un poco antes, tal vez 16 a 18 o 19, de repente, no siempre, pero de repente me daban cólicos. Y esto es importante mencionarlo porque creo que también hemos normalizado los cólicos, el dolor, y tampoco es tan normal. Claro, o sea, sé que es común, más no es normal. Y en su momento pues me tomaba ahí alguna pastilla para el dolor o alguna cosa, y sí que fue a raíz de que empecé a tomar los anticonceptivos, las pastillas, que fue a los 20 años, entonces tal vez duró como de los 16 a los 20 más o menos, que se me quitaron absolutamente y nunca más volví a tener dolor, aun cuando dejé las pastillas 4 años más tarde. Entonces, bueno, creo que, repito, no es justificación que no nos involucremos y que no participemos de forma más activa en nuestro ciclo, pero esa fue la razón principal por la que no busqué más información o por la que no me llamó la atención el tema como para estudiarlo más, ¿no? Hoy lo veo muy diferente. Hoy creo que
no importa qué tan regular o irregular seas o si tienes alguna condición o no, lo veo como una forma de conocernos y de estar mucho más en contacto con nuestra feminidad, con nuestra ciclicidad, Claro. de entendernos a un nivel emocional, psicológico, mental, además de físico, claramente. Y ahora sí voy a esto que me preguntabas específicamente. Si quieres, antes de ir a las herramientas, que ya sería como un poco más práctico, me encantaría no necesariamente entrar al curso per se, pero ¿qué fue lo que cambió en ti? Creo que empezar a entender nuestro ciclo sí es un proceso de desconocimiento, o sea, romper lo que veíamos, o sea, igual ni siquiera romper lo que veníamos creyendo, porque no que veníamos creyendo nada, no nos sabíamos, pero ¿cómo fue para ti el pasar de no saber nada de tu ciclo? No hace falta que te metas, si nos quieres contar como algo específico de lo que aprendiste en ese curso, no sé si teórico pero ¿cómo fue aprender a conectar con tu ciclo para ti? Para mí fue totalmente transformador y revelador. Ajá. Fue empezar a enamorarme mucho más de ser mujer, ¿no? De decir, wow, sí tenemos una forma muy específica y muy bonita de funcionar, sin romantizarlo, porque sé que también tiene sus partes incómodas. Como mujer lo vivo y platicando con muchas otras mujeres. Incómodas no es que sea malo, sino que pues requiere más esfuerzo, requiere poner más atención, requiere estar más presentes, requiere sí llevar, si no una bitácora tal cual, pero una observación mucho más puntual, ¿no? Una observación activa. De acuerdo, de cómo en cierta etapa estamos más creativas, en otra estamos más introspectivas, en otra estamos más sensuales, más conectadas con nuestra, pues sí, con nuestro sexiness, sí, total. con sentirnos más atractivas. En otra nos sentimos más vulnerables, conectamos con emociones como la nostalgia, como la tristeza, la melancolía. Y creo que entender las distintas emociones que atravesamos durante el ciclo, hay la definición de la palabra emoción, que siempre la digo en mis cursos y en mis programas, que es energía en movimiento, energía, emoción, movimiento, ¿no? Para dejar de tenerles rechazo o miedo a las emociones y solamente entenderlas como mensajeras que nos traen información sobre nosotros, ¿no? Y para tampoco tener ese repele a que si me siento triste o si me siento enojada me voy a quedar ahí estancada, porque no están hechas para eso, están hechas para que las transitemos y para que aprendamos a través de ellas. Totalmente, totalmente. ¿Cómo describirías la relación que tenemos con nuestro cuerpo, las mujeres? O sea, a día de hoy, ¿cómo lo ves? Yo sé que viene a ti mucha mujer en busca de ayuda. ¿Cómo notas que se relacionan con su cuerpo? O sea, a día de hoy, ¿cómo lo ves a tu alrededor? Tanto con tus amigas, contigo misma yo ya sé que estás en otro punto, pero tienes contacto directo con muchas mujeres. ¿Cómo describirías esa relación que tenemos? Me voy a ir un poquito hacia atrás. Creo que las mujeres durante muchos siglos estuvimos sumamente conectadas y en sintonía con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando vivíamos en cuevas, en aldeas, o sea, estoy hablando de hace mucho tiempo, y conforme el mundo se fue moviendo hacia la razón, hacia el pensamiento, hacia el sistema patriarcal, nos fuimos desconectando. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo las mujeres sabias fueron consideradas una amenaza, brujas, nos quemaron, nos mataron, nos persiguieron. Entonces todo eso, toda esa memoria colectiva fue haciendo que nos alejáramos, que se generaran tabús, y creo que hoy en día estamos migrando hacia la reconexión, ¿no? Hacia, como decías, desaprender para volver a aprender, para volver a conectarnos, para normalizar, para quitar todos estos estigmas. Hoy, al menos en mi entorno, en mi ecosistema en el que me muevo, por todas estas mujeres que llegan a mí, por estas conversaciones que tengo con diferentes personas, y porque
hoy para mí el tema es muy importante y muy relevante. Lo veo también cuando trabajo con empresas, con equipos de trabajo, ¿no? Hoy creo que estamos en un mucho mejor lugar del que estábamos hace, no nos vayamos tan lejos, hace 20, 15 o 10 años, ¿no? Total. Hoy veo mucha esperanza y me hace ilusión que las generaciones que vienen tengan un camino más abierto y tengan más espacios de expresión y de sentirse cómodas con su cuerpo. Hoy también, a través del arte, a través del cine, a través de información que tenemos más al alcance, estamos viendo el impacto, y aquí no nada más voy a hablar del ciclo menstrual, voy a hablar de la belleza en general o de lo que percibimos como belleza, de lo que nos han vendido las industrias de los cosméticos, de las cirugías, de la ropa, de la moda, etcétera. Películas como la de Demi Moore, no me acuerdo ahorita cómo se llama, la que salió hace un par de años sobre las cirugías y La Substance. Esa, ¿no? Fue como muy impactante, muy reveladora, sí. Nos puso a cuestionarnos, independientemente de si te gustó o no te gustó, creo que el mensaje de Potentísimo. qué tan lejos hemos llegado y qué estamos dispuestas a hacer en el nombre de mantenernos jóvenes y bellas, de acuerdo a unos estándares que alguien puso, ¿no? Sí. Entonces creo que hoy nos están cayendo muchos veintes, estamos despertando. Si bien la tecnología y la ciencia siguen avanzando y nos ofrecen muchas alternativas para la longevidad, de lo cual estoy a favor, y sobre todo de métodos naturales que empiecen desde adentro, ¿no? Que vayan de adentro hacia afuera. Que te hagas una cirugía por las razones correctas y no por seguir una moda, no por que lo están haciendo tus amigas, no porque sientes que necesitas alcanzar ese nivel de belleza o de perfección para sentirte valiosa o merecedora. Entonces, dicho lo dicho, creo que estamos en un gran momento de hacer cambios importantes y de redefinir muchas cosas y de hacernos muy conscientes de cómo cada cuerpo es diferente, cómo somos individuos que si bien compartimos muchísimas cosas, voy a hablar ahora de las mujeres solamente, que todas las mujeres tenemos un sistema reproductivo igual, dos ojos, dos brazos, una nariz, una boca, dos piernas. Somos individuos que funcionamos cada quien bajo su propio sistema, bajo sus propias reglas, ¿no? Y por lo tanto no nos funciona a todas lo mismo. Y es un tema de responsabilidad y de amor propio que empieza con el autoconocimiento, con la autoobservación y con la autoconciencia. Decidir, es una decisión también cómo lo queremos vivir. Totalmente. Cómo vamos a querer algo que ni siquiera conocemos, ¿no? Eso es como el inicio de todo. Entonces ahora sí, vamos a esas herramientas que tú compartes y que tú enseñas. ¿Cuáles son? ¿Cómo las podemos utilizar? Luego ya vamos como viendo ahí cada una de ellas, pero cuéntanos cuáles son estas herramientas y cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Bueno, las herramientas que yo he estudiado y que desde hace mucho tiempo enseño y comparto, para empezar, yo las utilicé primero, ¿no? Yo las puse a prueba en mí y me fui relacionando con ellas para ver qué tanto me funcionaban y entonces decidí ponerlas al servicio. Importantísimo, me encanta. La primera y la que llevo más tiempo utilizando es Human Design. Para quien no conoce Human Design o diseño humano en español, es un sistema científico espiritual que está cimentado en varios pilares, muchos de los cuales ya conocía de forma individual, y cuando los vi puestos en conjunto, pues me voló la mente, ¿no? Esos pilares son la astrología, que me fascina, el sistema de chakras hindú, la cábala o Kabbalah, que después la estudié de forma más profunda y es algo que me fascina, el I Ching o I Ching, la física cuántica, y tiene una parte que se llama Gene Keys o claves genéticas, ¿no? No me voy a clavar demasiado aquí, solamente para comprender que es una herramienta súper robusta y súper profunda que nos sirve como un mapa para conocernos mejor, ¿no? Entonces, yo
desarrollé un programa one-on-one para trabajar de forma integral con personas, hombres y mujeres. Pero ahorita hablando puntualmente de mujeres, en el camino, conforme vamos entrando más profundo al programa y desglosando más la información, así como una cebolla con muchas capas, vamos entrando a la parte de la conexión con el cuerpo, y específicamente hay un centro energético que es el centro del vaso con B grande y Z, que habla de la conciencia y de la inteligencia intuitiva del cuerpo. Okay. Es decir, que gracias a Human Design yo entendí, y ahora lo puedo puntualizar y lo puedo como dejar muy claro, que la intuición, que es el lenguaje del alma, el lenguaje del corazón, la sabiduría interna más grande que tenemos, está completamente relacionada con el cuerpo físico. Cuando yo supe esto, además de que me hizo todo el sentido del mundo, cambió todo para mí, porque entonces dejé de ver a mi cuerpo como solamente un vehículo o un traje espacial, sino como un centro de inteligencia, claro, y de mensajes. Que te habla poder, diario. Exactamente. Y entonces eso quiere decir que entre más estoy conectada con mi cuerpo, entre más lo conozco, entre más lo sé leer e interpretar, más puedo percibir los mensajes que me da mi intuición. Me encanta. Eso cambió todo para mí, y sé que ha cambiado las vidas de muchas personas. Claro. Porque entonces eso te lleva a cuestionarte y a echarte un clavado muy profundo en ti y decir, a ver, ¿cómo siento el miedo? ¿Cómo siento? ¿Dónde siento la alegría? ¿Qué pasa cuando un proyecto me emociona? ¿Cómo distinguir si la voz que estoy escuchando proviene del miedo o proviene de mi sabiduría interna, ¿no? Entonces, todo esto lo trabajo en estos programas one-on-one. Y después está la numerología, que llegó después de Human Design, también como una herramienta de autoconocimiento, que tú la conoces muy bien porque hiciste conmigo el programa. Este programa es más corto y es más simple, pero no por eso menos profundo. Es sumamente revelador, pero no es tan largo como Human Design, porque Human Design es una herramienta mucho más robusta, ¿no? Tiene más ramas. La numerología me fascina porque es muy simple y muy reveladora, ¿no? Entendiendo la energía de los números y el significado energético de cada uno de ellos, tenemos un montón de información que, si la sabemos integrar y utilizar como un mapa para vivir nuestras vidas de una forma más alineada y más coherente, nos cambia la vida. Voy a hablar específicamente de dos números que tienen mucho que ver con lo que estamos diciendo. El número 5 es el número que tiene que ver con el cuerpo físico, ¿no? Por eso tenemos 5 sentidos. El 5 es vivir a través del placer y conectar con nuestros sentidos para absorber el mundo de afuera, ¿no? Y también de afuera hacia adentro. El 5 tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los cambios, con el movimiento, siendo el cuerpo un sistema complejísimo que todo el tiempo está cambiando, que todo el tiempo está en movimiento, desde nuestra respiración, el funcionamiento de nuestros órganos, de nuestros sistemas. El cuerpo también contiene a la mente, contiene las emociones, contiene nuestro espíritu, y es un organismo, un sistema sumamente cambiante, fluctuante, que todo el tiempo nos está dando información, avisos, etc. Después tenemos al número 6, y los números van como progresando del menor al mayor, no porque uno sea más o menos importante, sino porque se van volviendo más complejos. Entonces, después del 5 viene el 6, y el 6 es un número que nos habla del sexto sentido, que es la intuición. Entonces, cuando tú entiendes el funcionamiento de tu cuerpo, lo conoces, lo comprendes, lo honras y lo tratas acorde a su propia inteligencia y a su propia manera correcta de funcionar, entonces estás más conectado con tu intuición. Misma cosa que dice Human Design, de otra forma, ¿no? Y el número 6 nos habla de cómo interpretar esos mensajes, de cómo confiar en ellos. Nos habla de tener una
conexión mucho más profunda con esa voz del alma, ¿no? Ujú. Entonces, como a manera de conclusión de estos programas, he visto que cuando usas esta información como un mapa y como una herramienta cotidiana, no porque te la tengas que aprender de memoria o porque exactamente todo lo que dicen estas herramientas tiene que hacer clic perfecto contigo, pero lo usas Claro. como una referencia y como un recordatorio, sí que vives una vida mucho más armónica con tu individualización, Sí. con el individuo que eres, entendiendo que eres un ser único que vino a funcionar de una manera específica y no como todos los demás. Justo, es que yo he sido víctima de las herramientas de autoconocimiento y me encanta que digas esto de que al final no existe una verdad en todos los cuerpos, sino que son verdades individuales, somos cuerpos que somos, pues eso, personas totalmente diferentes, cuerpos totalmente diferentes, intuiciones totalmente diferentes. Siento que en la medicina tradicional, y también soy defensora absoluta de la medicina tradicional porque lleva años, ¿no? Y puede ayudar muchísimo en muchas ocasiones, pero la medicina tradicional es una medicina que pues al final junta una sola verdad y es como mucho más teórica. Sin embargo, estas herramientas de autoconocimiento te pueden ayudar a encontrar tu verdad individual, ¿no? Importantísimo. Importantísimo. Justo como mencionabas, la intuición al final es un termómetro de cómo está tu cuerpo y me encantaría preguntarte cómo podemos notar si este termómetro está roto. O sea, ¿cómo podemos conectar con este termómetro? O sea, hay mucha gente que nos estará escuchando y que no sabe ni por dónde empezar, pues a lo mejor ha ido toda la vida a conocer su cuerpo a través de la medicina tradicional, no ha explorado estas herramientas de autoconocimiento y puede estar más o menos conectada con su propio cuerpo porque pues al final la intuición todos la tenemos, ¿no? Y eso es totalmente innegable. Todos hemos entrado en una habitación y hemos dicho, no sé qué es, pero hay algo que no se siente bien, ¿no? Uh-huh. Todos. Aunque no necesariamente conozcamos las herramientas de autoconocimiento, pero ¿qué le recomendarías a alguien que a lo mejor no ha explorado todo eso? Creo que son como varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo podemos notar si este termómetro de nuestra intuición está tapado, está obsoleto, está bloqueado? Y la segunda es, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar a explorar esto? Ok, lo primero, ¿cómo reconocer si estoy desconectada, bloqueada, si no sé cómo interpretar mi intuición? Es muy fácil. Y antes de responder, voy a decir, por favor, tratemos de, si queremos verdaderamente conectar y empezar como una nueva relación con nuestro cuerpo y nuestra intuición, tratemos de quitarnos todos los estigmas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que nos han dicho o todo el desprestigio que de pronto puede existir con respecto a la intuición, solo porque no tiene una evidencia científica o una manera de comprobarlo o porque nadie te puede verificar si estás en lo correcto o no. Entonces esto es regresar a ti. Total, primerito. Ahora, voy a poner un ejemplo. Cuando tú tomas una decisión que tiempo después, no es que sea buena, mala, correcta, incorrecta, pero que tiempo después, que pueden ser horas, días, semanas, meses, lo que sea, depende de la naturaleza de la decisión, pero te das cuenta que no era la decisión que debiste haber tomado, esa es una forma de darte cuenta que el termómetro está bloqueado, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre sabemos. Y probablemente esa decisión incorrecta, lo digo entre comillas, la tomaste porque tu cabeza intervino. Pero tu intuición te estaba diciendo que era lo correcto para ti. Y a veces lo correcto es incómodo. Claro. A veces lo correcto es difícil. Claro. A veces lo correcto claro. no es la decisión que quisieras tomar. Claro. Pero va contra el qué dirán o el qué parece que es lo que tienes que hacer. Tal vez. Pero lo correcto siempre es lo que te va a llevar a tu máxima evolución y a tu máximo crecimiento. Y a lo mejor esa decisión que en principio es incómoda es el túnel que tienes que atravesar para llegar a un mejor lugar. Entonces, esa es una forma de saber que algo está desconectado, porque cuando estamos conectados no cuestionamos esas decisiones, ¿me explico? Como dices, entras a un restaurante en donde algo se siente raro, en donde no te sientes cómoda, en donde
la energía se siente pesada y te das la vuelta y te vas cuando estás en esa comunicación contigo misma, ¿no? Totalmente. No necesitas comprobarlo, no necesitas una lógica o utilizar la razón, simplemente confías y haces lo que tienes que hacer. Lo mismo cuando algo sí te late, que además ahora que estoy tomando un curso sobre la coherencia del corazón, que se llama Heart Math, justamente esa frase de me late o no me late viene del corazón. Wow, Sí, wow. sí, porque el encanta. corazón es ese Claro. termómetro energético que nos dice aquí sí, aquí no. Y lo que decía hace rato, ¿no? Antes, las mujeres y los hombres también, el ser humano estaba mucho más conectado al corazón. Era nuestro centro energético, nuestro centro de poder más importante. A raíz de que René Descartes y todos estos pensadores empezaron a hablar del pienso, luego existo, y empezamos a volver el mundo mucho más racional, lógico, mucho más mental, fue que nos empezamos a alejar de esto. Pero el ser humano siempre ha estado conectadísimo al corazón y a la intuición. Eso es lo natural. Qué La loco. mente es una herramienta más. Y no se trata de dejarla de lado, se trata de darle más importancia al corazón, porque el corazón percibe respuestas mucho antes que la mente. La mente es como ChatGPT, ¿no? Va a darte respuestas con base en cómo tú lo alimentas, con base en las creencias que tienes. Algunas, muchísimas, son heredadas. No te las cuestionaste, simplemente son programas que ya venían en tu paquete, ¿no? Que vienen de la sociedad, de tus papás, de la cultura en la que naciste, de la religión con la que creciste. Todos esos programas, así como actualizamos el teléfono, el sistema operativo del iPhone, hay que estarlos revisando y hay que estarlos reprogramando. Y algunas apps de la cabeza hay que borrarlas porque ya no las usamos, porque no necesitan estar ocupando espacio. Totalmente desactualizadas. O sea, Así es. sí, 100%. Me encanta. ¿Y cómo podemos justo aprender a conectar con eso? O sea, ¿cómo podemos utilizar todo lo que existe, o sea, todo lo que está a nuestro alcance para justo conectar? Yo diría que no hay un orden en específico, pero si alguien verdaderamente siente que está empezando, que no sabe ni por dónde, algo que es gratis y que es fácil y que está al alcance y a la disposición de todos es la meditación, que ni siquiera me voy a clavar en hablar de la meditación tanto. Ahorita puedo explicar un poquito cómo lo veo yo y cómo lo uso yo y cómo lo enseño, pero empezar con la autoobservación. Y eso sí que lo podemos hacer todos. ¿Y cómo puedes autoobservarte? ¿Y qué herramienta sirve para acompañar que la autoobservación sea efectiva? Escribiendo. ¿Cómo puedes autoobservarte? Yendo al silencio, ¿no? Llevando tal vez al principio una bitácora de cómo duermes, de cómo comes, de cómo empiezas tu día y de cómo te vas sintiendo con cada pequeña o gran acción que tomas. Y a lo mejor después de varias semanas, par de meses, vas encontrando patrones, vas encontrando cosas que se repiten, unas que te funcionan y unas que no. Y entendiendo que eres un individuo y que no estás diseñado para funcionar como nadie más, que es lo que dice Human Design. Y la numerología también, y la astrología también, y muchas otras herramientas que existen, ¿no? Entonces, con esta autoobservación, que puede ser tan sencilla como lo acabo de describir, o tan compleja como tú lo quieras, y conforme te vayas sintiendo más cómoda y vayas avanzando, creo que una cuestión muy importante es ir al silencio, tener momentos contigo misma, espacios de no ruido, de no estímulos, de no distracciones, para empezar a escuchar cada vez más esa voz que siempre está, que siempre ha estado, pero que entre más ruido externo y más overthinking, más cuesta trabajo escuchar. Creo que es uno de los mejores consejos que alguien puede escuchar. Regresar a ti, regresar a escucharte, regresar al silencio, a conectar con eso. Y me encanta porque si ya rompemos lazos de generaciones hacia arriba, rompemos esas dinámicas y ya todo hacia abajo va a funcionar mucho Abrimos mejor. caminos. Abrimos caminos. Me encanta, Isa, creo que ha sido el mejor consejo para cerrar el capítulo. Nada más me gustaría hacerte una última pregunta.
y es que si pudieses decirle algo a las mujeres acerca de su ciclo, te escuchasen todas, ¿qué sería? Yo les diría que empiecen hoy. No importa cuántos años tengas, no importa si ya estás en la menopausia, no importa si estás en el momento de vida que sea, antes de tener hijos, después de tener hijos, nunca tuviste hijos, tienes 13 años o tienes 60 o los que tengas, que empieces hoy en donde estás y con lo que tienes. Y que, como dice nuestro amigo Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, con una decisión que tomes hoy, con un libro que empieces a leer, con un podcast que escuches, con abrir una conversación con una amiga, con platicarlo en terapia, con ir al silencio o lo que tú quieras hacer y lo que esté hoy en tus manos es suficiente para empezar a crear una nueva relación con el ciclo, que ser mujer es hermoso y que vale la pena entender poco a poco cómo funcionamos y cómo estamos diseñadas como mujeres para ser, así como la luna tiene sus fases y así como las estaciones del año, la forma en que estamos hechas las mujeres para expandirnos y para sacar nuestro máximo potencial es hermosa, pero es necesario informarnos, conocernos y entendernos cada vez mejor para justo sacarnos brillo y para estar a nuestro máximo. Qué bello, Isa. Muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente todo lo que nos has compartido. Eres una auténtica inspiración para mí y espero que para todas las que nos están escuchando. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y que esto solamente es el inicio de todo lo que está por venir. Así que gracias a todas. Gracias, feliz de haber participado y todo el éxito en este nuevo proyecto. Ay, gracias, amiga. Te quiero.